Welcome to my channel. Mi hija me quitó mis llaves y me desalojó, segura de que yo volvería suplicando en pocos días. Pero, al descubrir mi nueva dirección una semana después, se quedó incrédula delante de los portones de mi nueva y enorme mansión. Esa noche quedó grabada en mi memoria como la más fría de mi vida. No por el clima, sino por la mirada de Diana cuando me empujó fuera de mi propia casa con una maleta en la mano. Eran las 8 de la noche. Había preparado la cena, lavado los platos, doblado la ropa de mis nietos. Todo como siempre. Rutina de años. Entonces ella entró a la cocina y dejó caer mis llaves sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó como una sentencia. «Mañana vienen a cambiar las cerraduras», dijo sin mirarme a los ojos. «Empaca lo necesario. Te vas esta noche». Me quedé inmóvil, con el trapo de cocina todavía en las manos. 71 años. Dalva Rosales. Madre soltera que crió a esa mujer sola, que trabajó en 3 empleos para pagar su universidad, que vendió hasta las joyas de mi madre para que ella tuviera un futuro. Y ahora me estaba echando como si fuera basura. «Diana, esta es mi casa», logré decir. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. «Era tu casa», me corrigió. «Ahora está a mi nombre. Lo arreglé hace 6 meses. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Para los impuestos, te dije. Para protegerte, te dije». Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. «Y tú firmaste sin leer. Como siempre». El mundo se detuvo. Los papeles. Esos malditos papeles que ella puso frente a mí mientras yo preparaba el desayuno. «Es solo un trámite, mamá, para que pagues menos impuestos. Confía en mí». Y yo confié. Porque era mi hija. Porque una madre siempre confía. «¿A dónde se supone que voy a ir?», pregunté. «No es mi problema», respondió mientras revisaba su teléfono. «Deberías haber ahorrado algo de tu pensión todos estos años. Pero claro, preferiste gastar en tonterías». Tonterías. Llamaba tonterías a los regalos de cumpleaños de mis nietos. A las compras del mercado que yo pagaba porque su sueldo no alcanzaba. A los servicios que yo cubría sin que nadie me lo pidiera, simplemente porque era mi forma de contribuir, de no ser una carga. Me dieron 30 minutos para empacar. 30 minutos para meter 71 años de vida en una maleta vieja. Elegí ropa práctica, algunos documentos que tenía en mi cajón, fotografías que sabía que a nadie más le importaban. Mis manos temblaban mientras doblaba cada prenda. No de miedo, de rabia contenida, de humillación, de algo que no tenía nombre pero que ardía en mi pecho como fuego. Cuando bajé las escaleras con la maleta, Diana estaba en la sala viendo televisión. Ni siquiera volteó. Su esposo Alberto tampoco. Él nunca hablaba, nunca se metía, simplemente asentía a todo lo que ella decía. Los niños estaban en sus habitaciones. No hubo despedidas. No hubo abrazos. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí y el clic del cerrojo. Afuera hacía frío. La calle estaba oscura. Los vecinos tenían sus ventanas iluminadas, sus familias reunidas, sus vidas normales. Y yo estaba ahí parada, en la acera, con una maleta y sin rumbo. Una mujer invisible. Desechable. Olvidada. Caminé sin dirección durante horas. Cada paso era mecánico. Mis pies me llevaban por calles conocidas, por el parque donde solía llevar a Diana de niña, por la panadería donde compraba pan dulce los domingos. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido porque Dalva Rosales hubiera sido expulsada de su propia casa. La vida continuaba indiferente. Cerca de medianoche llegué a una banca. Me senté. La maleta a mi lado parecía contener todo lo que quedaba de mí. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? Mis amigas de antes ya no estaban. La familia se había reducido a Diana. Los vecinos siempre fueron corteses pero distantes. Yo había vivido para mi hija. Había sacrificado amistades, relaciones, oportunidades. Y ahora estaba completamente sola. El frío de la banca se filtraba a través de mi abrigo fino. Cerré los ojos y por primera vez en décadas, lloré. No ese llanto silencioso que me permitía cuando Diana me gritaba. No esas lágrimas discretas que limpiaba antes de que alguien las viera. Lloré con todo mi cuerpo. Con toda mi alma rota.
con toda la dignidad que me habían arrancado. Pero en algún momento, entre las lágrimas y el frío, algo cambió. Una claridad extraña atravesó mi mente. Diana esperaba que yo volviera arrastrándome. Esperaba que en 2 o 3 días tocara su puerta rogando perdón, aceptando cualquier condición con tal de tener un techo. Esperaba que yo demostrara, una vez más, que no valía nada sin ella. Y ahí, sentada en esa banca helada, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a volver. Nunca. No importaba lo que costara. No importaba cómo. Pero Dalva Rosales no iba a suplicar. No otra vez. Nunca más. Abrí mi cartera con manos temblorosas. $43. Eso era todo lo que tenía. Diana controlaba mi pensión, depositándola en una cuenta que solo ella manejaba. Me daba efectivo cada semana, lo justo para comprar algo de comida en el mercado. $43 para empezar una vida nueva a los 71 años. Entonces recordé algo. Algo enterrado en el fondo de mi memoria. Marta. La vecina de la Casa Azul. La única que alguna vez me había mirado con algo más que lástima. La única que me había dicho, años atrás, si alguna vez necesitas algo, Dalva, mi puerta está abierta. Tomé mi maleta y caminé hacia su casa. Toqué a la puerta de Marta pasadas las 2 de la mañana. Esperé ahí, temblando, preguntándome si realmente abriría. Si recordaría su oferta. Si esas palabras dichas años atrás habían sido solo cortesía vacía. Pero la luz del porche se encendió. La puerta se abrió. Y Marta, en bata y con el cabello despeinado, me miró de arriba abajo antes de abrir completamente. Dalva dijo simplemente. No preguntó qué pasó. No pidió explicaciones. Solo tomó mi maleta y me hizo entrar. Te preparo algo caliente. Esa noche dormí en su sofá. O más bien, pasé las horas mirando el techo, incapaz de procesar lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Diana. Su indiferencia. Su crueldad envuelta en palabras razonables. Como había planeado todo con meses de anticipación, esperando el momento perfecto para deshacerse de mí. A la mañana siguiente, Marta me sirvió café y pan tostado. Se sentó frente a mí en silencio, esperando. Yo no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que mi propia hija me había robado mi casa? ¿Cómo admitir que había sido tan tonta de firmar papeles sin leer? Sé lo que pasó, dijo Marta finalmente. He visto cómo te trata hace años, Dalva. Todos lo hemos visto. Me sorprendió su franqueza. Durante años viví pensando que nadie notaba, que las humillaciones eran privadas, contenidas dentro de esas 4 paredes. Pero Marta había visto. Los vecinos habían visto. Y nadie había dicho nada. Porque así funciona, ¿verdad? Nadie se mete en asuntos de familia. Ni siquiera cuando la familia está destruyendo a alguien. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme?, pregunté con voz pequeña. El que necesites, respondió sin dudar. Pero Dalva, necesitas hacer algo más que quedarte aquí escondida. Necesitas pensar. Planear. Porque Diana va a esperar que regrese suplicando. Y tú tienes que decidir quién quieres ser ahora. Sus palabras se clavaron en mí. ¿Quién quería ser? No había pensado en eso en décadas. Durante años fui solo madre. Solo abuela. Solo la mujer que servía, limpiaba, obedecía. Mis deseos no importaban. Mis sueños se habían evaporado hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba haberlos tenido. Pasé los siguientes días en un estado extraño. Me levantaba, ayudaba a Marta con la casa, caminaba por el barrio evitando pasar cerca de lo que antes era mi hogar. Cada noche revisaba mis documentos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme. Identificación, papeles viejos, fotografías sin importancia. $43 que se convertían en 38, luego en 32, mientras compraba lo mínimo para no ser una carga para Marta. Entonces, una tarde mientras organizaba papeles amarillentos en el cuarto de huéspedes, encontré un sobre que no recordaba haber guardado. Estaba doblado entre fotografías antiguas. El papel crujió cuando lo abrí. Era una carta. De un abogado. Con fecha de 4 años atrás. Estimada señora Dalva Rosales, le informamos que ha sido designada beneficiaria en el testamento del señor Alberto Mendoza.
Alberto. Mi primo lejano. El que vivía en el interior, el que solo veía en reuniones familiares cada varios años. Había muerto y yo ni siquiera lo recordaba. La carta hablaba de una propiedad. Un terreno. Algo sobre tramitar documentos en una notaría específica. Recuerdo vagamente que esa carta llegó en un momento caótico, cuando Diana estaba enferma y yo cuidaba a los niños día y noche. La guardé pensando lo veo después y después nunca llegó. Hasta ahora. Leí la carta 3 veces. 4. 5. ¿Podía ser real? ¿Después de todo este tiempo? Las manos me temblaban mientras buscaba en el sobre. Había más papeles. Documentos legales con sellos oficiales. Una escritura a mi nombre. Un terreno de 3 hectáreas en las afueras de la ciudad, en una zona que la carta describía como en desarrollo. Le mostré todo a Marta. Ella tomó los papeles, los estudió con cuidado, y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Dalva, esto puede valer dinero. Mucho dinero, dijo despacio. Pero necesitas un abogado. Alguien que verifique que todo sea legítimo, que no haya problemas con la propiedad. No tengo dinero para abogados, respondí. $32 no pagaban ni una consulta. Conozco a alguien, dijo Marta tras pensar un momento. Rafael. Es honesto. Trabajó el caso de herencia de mi hermana hace años. Déjame hablar con él. Tal vez pueda revisar los documentos sin cobrarte por adelantado. 2 días después estaba sentada en una oficina pequeña, pero ordenada. Rafael era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Revisó cada papel que le llevé con una meticulosidad que me dio esperanza y terror al mismo tiempo. Esperanza porque parecía saber lo que hacía. Terror porque cada minuto que pasaba me recordaba que no tenía cómo pagarle. Señora Rosales, dijo finalmente, quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo. Estos documentos son legítimos. El terreno existe, está a su nombre, y según los registros municipales, está en una zona que ha tenido un desarrollo considerable en los últimos años. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué significa eso? Significa que este terreno, que probablemente valía muy poco hace 4 años, ahora podría valer una suma importante. Hay construcciones nuevas en el área. Centros comerciales. Residencias. La ciudad se expandió hacia ese sector. Hizo una pausa. Necesito hacer algunas averiguaciones, pero calculo que podríamos estar hablando de 200, tal vez $300,000. El mundo se detuvo. $300,000. Yo, que había vivido con $30 semanales durante años. Que había vendido hasta mis joyas para pagar la universidad de mi hija. Que contaba cada centavo para comprar pan. Tenía un terreno que valía $300,000. ¿Estás seguro? Mi voz era apenas un susurro. Necesito confirmar con tasadores profesionales, pero sí, estoy bastante seguro. Rafael se inclinó hacia adelante. Señora Rosales, su hija sabe de esta propiedad. No, respondí inmediatamente. Nunca le mencioné la carta. Ni siquiera yo recordaba que existía hasta hace unos días. Rafael asintió lentamente. Bien. Manténgalo así. Por ahora. Hasta que tengamos todo claro y protegido legalmente. Hizo una pausa. Puedo preguntarle por qué está viviendo con una amiga si tiene una propiedad a su nombre. Y ahí, en esa oficina pequeña, le conté todo. Cómo Diana me había hecho firmar papeles. Cómo me quitó mi casa. Cómo me echó sin nada. Rafael escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Vamos a recuperar su dignidad, señora Rosales, dijo cuando terminé. Y lo vamos a hacer bien. Legalmente. Sin que nadie pueda cuestionarlo. Sacó una carpeta nueva y comenzó a escribir. Primero, vamos a asegurar que este terreno esté completamente protegido. Luego, vamos a tasarlo correctamente. Y después, usted va a decidir qué quiere hacer con él. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente. Era posibilidad. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, mi vida no había terminado a los 71 años. Que tal vez todavía quedaba algo para mí. Esa noche, acostada en el sofá de Marta,
Pensé en Diana. En cómo estaría esperando mi llamada. Mi regreso humillante. Mis súplicas. Cerré los ojos e imaginé su rostro cuando descubriera que no iba a volver. Que su madre, la vieja inútil que descartó como basura, tenía recursos que ella nunca imaginó. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Simple y pura justicia. Rafael trabajó rápido. En menos de una semana tenía noticias. El terreno no solo era legítimo, estaba en una ubicación privilegiada. Justo en la intersección de dos avenidas principales que ahora conectaban el centro de la ciudad con los nuevos desarrollos residenciales. Lo que hace 4 años era tierra baldía, hoy estaba rodeado de construcciones modernas, plazas comerciales y conjuntos habitacionales de lujo. La tasación oficial llegó 3 días después. $340,000. Me senté en la oficina de Rafael mirando ese número impreso en papel oficial. 340,000. Repetí la cifra en mi mente una y otra vez, incapaz de procesarla completamente. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que había ganado en 40 años de trabajo. Más de lo que jamás soñé tener. Hay empresas interesadas en comprar, explicó Rafael, mostrándome una carpeta llena de ofertas. Desarrolladores que quieren construir en la zona. Algunos ofrecen menos, otros ofrecen el valor completo. Una empresa incluso ofrece $350,000, en efectivo, con cierre en 30 días. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y qué debo hacer? Esa decisión es completamente suya, señora Rosales. Rafael se reclinó en su silla. Puede vender ahora y tener el dinero en un mes. Puede esperar. Quizás el valor suba más. O puede desarrollar algo usted misma, aunque eso requiere inversión y tiempo. Hizo una pausa. ¿Puedo darle un consejo personal? Asentí. Venda. Tome el dinero. Empiece su nueva vida. Usted no necesita complicaciones ni proyectos largos. Necesita seguridad. Necesita un lugar propio donde nadie pueda echarla nunca más. Su voz era firme pero amable. Y necesita hacerlo antes de que su hija descubra lo que está pasando. Tenía razón. Cada día que pasaba era un riesgo. Diana podría empezar a buscarme. Podría encontrar documentos. Podría descubrir la herencia y tratar de reclamarla de alguna forma retorcida. No podía darle esa oportunidad. Vendo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Acepto la mejor oferta. Quiero el dinero lo antes posible. Rafael sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír realmente. Excelente decisión. Prepararé todo. Pero señora Rosales, necesito que entienda algo importante. Una vez que tenga ese dinero, debe protegerlo. Abrir cuentas a su nombre exclusivo. Invertir con inteligencia. No decirle a nadie cuánto tiene. Especialmente no a su hija. No le diré nada a nadie, prometí. Los siguientes 20 días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera todo seguía igual. Vivía con Marta, ayudaba con las tareas de la casa, caminaba por el barrio como una anciana sin rumbo. Pero por dentro, algo había cambiado completamente. Cada mañana me despertaba con propósito. Cada noche me dormía planeando. Rafael me llamaba con actualizaciones. Los documentos estaban en orden. La empresa había confirmado la compra. El dinero se transferiría directo a una cuenta nueva que él me ayudó a abrir. Marta notó el cambio. «Te ves diferente», me dijo una tarde mientras tomábamos té en su cocina. Más presente. No le había contado sobre el dinero. No todavía. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba procesar todo yo primero. Necesitaba asegurarme de que era real antes de compartirlo. Me siento diferente, admití. Como si hubiera estado dormida durante años y apenas estuviera despertando. ¿Has sabido algo de Diana?, preguntó con cuidado. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. No añadí que yo tampoco la había buscado. Que cada día que pasaba sin contacto me confirmaba lo que siempre supe. Ella esperaba que yo cediera primero. Que regresara arrastrándome. Que demostrara, una vez más, que no podía vivir sin ella. Pero yo sí podía. Y lo estaba haciendo. El día 28, Rafael me llamó. El dinero está en su cuenta.
$350,000. Todo limpio, todo legal, todo a su nombre. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. Era real. Realmente había sucedido. Dalva Rosales, la vieja que su hija desechó como basura, tenía $350,000. No le debía nada a nadie. No dependía de nadie. Por primera vez en 71 años, era completamente libre. Esa noche le conté todo a Marta. Vi cómo sus ojos se agrandaban con cada palabra. Cómo llevaba las manos a la boca cuando mencioné la cantidad. Cómo finalmente soltó una carcajada incrédula que terminó en llanto. Dalva, es un milagro, dijo abrazándome. Un maldito milagro. No, la corregí suavemente. No es un milagro. Es justicia. Es lo que me correspondía. Lo que Alberto quiso que tuviera. Lo que Dayana nunca supo que existía porque estaba tan ocupada controlando cada centavo de mi pensión que nunca se molestó en preguntarme por mi pasado, por mi familia, por nada que no fuera útil para ella. Marta se apartó para mirarme. ¿Qué vas a hacer ahora? Había pensado en eso durante días. Voy a comprar una casa. Una buena casa. No un departamento pequeño. No un cuarto alquilado. Una casa de verdad. Con jardín. Con espacio. Con habitaciones que pueda cerrar con llave si quiero. Mi voz se volvió más firme. Y voy a vivir bien. No de forma ostentosa, pero bien. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Sin que nadie pueda decirme que estoy siendo un estorbo. ¿Y Dayana? Preguntó Marta en voz baja. Que descubra lo que quiera cuando quiera. Ya no es mi problema. Empecé a buscar propiedades al día siguiente. Rafael me recomendó una agente inmobiliaria de confianza, una mujer llamada Daniela que no hizo preguntas innecesarias y entendió exactamente lo que yo necesitaba. Le dije que buscaba algo en buen barrio, seguro, lejos de mi antigua casa. Algo que fuera mío y de nadie más. Me mostró 15 propiedades en una semana. Algunas eran bonitas pero pequeñas. Otras grandes pero descuidadas. Ninguna se sentía correcta. Hasta que llegamos a una casa en un barrio residencial nuevo, a 20 minutos de donde había vivido toda mi vida. Era perfecta. No, era más que perfecta. Era todo lo que nunca me permití soñar. 2 pisos. Fachada blanca con grandes ventanales. Jardín frontal bien cuidado. Cochera para 2 autos. 3 habitaciones, 2 baños completos. Cocina moderna con isla central. Sala amplia con chimenea. Y lo mejor de todo, un pequeño estudio en el segundo piso con vista al parque. ¿Cuánto? Pregunté, temiendo la respuesta. $180,000, respondió Daniela. El dueño necesita vender rápido. Acaba de heredarla y vive en otro estado. Es una excelente oportunidad. 180,000. Me quedarían 170,000 para vivir, para invertir, para tener seguridad. Hice los cálculos mentalmente. Con cuidado, ese dinero podría durarme el resto de mi vida. Podría vivir con dignidad sin depender de nadie nunca más. La compro, dije sin dudar. ¿Cuánto tarda el proceso? Con pago en efectivo, podemos cerrar en 2 semanas, respondió Daniela, claramente sorprendida por mi decisión rápida. Hagámoslo. Rafael manejó todos los trámites legales. Se aseguró de que cada documento estuviera impecable, de que la propiedad estuviera únicamente a mi nombre, de que nadie pudiera reclamarla jamás. Le pagué sus honorarios sin regatear. Se había ganado cada centavo ayudándome a recuperar mi vida. 2 semanas después, tenía las llaves de mi nueva casa en la mano. Mi casa. Las palabras sonaban extrañas, maravillosas, liberadoras. Marta vino conmigo el día de la mudanza. No es que tuviera mucho que mudar, una maleta seguía siendo todo lo que poseía. Pero ella insistió en acompañarme, en celebrar este momento conmigo. Entramos juntas. El sol de la tarde entraba por los ventanales creando patrones de luz en el piso de madera. Todo olía a nuevo, a posibilidad, a futuro. Recorrí cada habitación lentamente, tocando las paredes, imaginando cómo sería vivir ahí. En paz. En silencio. Sin tener que caminar de puntillas o pedir permiso o agradecer por migajas. Es hermosa, Dalva, dijo Marta con los ojos húmedos.
Te la mereces. Te mereces esto y mucho más. Me abrazó y yo le devolví el abrazo con fuerza. Esta mujer me había salvado cuando no tenía a nadie. Me había dado techo sin preguntas. Me había tratado con la dignidad que mi propia hija me negó. Gracias, susurré. Por todo. No tienes que agradecer nada, respondió. Solo prométeme que vas a ser feliz aquí, que vas a vivir para ti por una vez en tu vida. Lo prometo. Los primeros días en mi nueva casa fueron extraños. Me despertaba temprano, como siempre, pero en lugar de tener que prepararle el desayuno a alguien más, me lo preparaba a mí. Café como me gustaba, fuerte y sin azúcar. Pan tostado con mantequilla de verdad, no margarina barata. Me sentaba en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín, y por primera vez en décadas no tenía que apurarme. No había niños que preparar para la escuela. No había quejas sobre la comida. No había miradas de reproche si me tomaba 5 minutos extras para disfrutar mi café. Era paz. Pura y simple paz. Con el dinero que me quedaba, empecé a amueblar la casa poco a poco. Nada ostentoso, pero tampoco lo más barato. Elegía cada pieza con cuidado. Un sofá cómodo para la sala. Una cama nueva con colchón de buena calidad para mi espalda. Cortinas que me gustaban. Cuadros sencillos para las paredes. Una pequeña televisión. Cada compra era una declaración. Esto es mío, esto lo elegí yo, esto me hace feliz a mí. Rafael me ayudó a organizar mis finanzas. Abrimos una cuenta de inversión con parte del dinero, algo seguro que me daría intereses mensuales. El resto lo dejamos en ahorro para gastos. Me explicó todo con paciencia, asegurándose de que yo entendiera cada documento que firmaba. Esta vez no iba a firmar nada sin leer. Nunca más. Con esto y su pensión, puede vivir muy cómodamente, señora Rosales, me dijo. Sin lujos excesivos, pero sin preocupaciones tampoco. Es más de lo que la mayoría tiene a su edad. A mi edad. 71 años. Una edad donde se supone que todo ya está decidido, donde los caminos están cerrados, donde solo queda esperar el final. Pero yo me sentía más viva que en décadas. Como si finalmente pudiera respirar completo. Marta me visitaba cada 2 o 3 días. Tomábamos café en el jardín, compartíamos historias, nos reíamos de cosas tontas. Me trajo algunas plantas para que decorara. Una casa necesita vida, dijo mientras me ayudaba a colocar macetas cerca de la entrada. Estas sobrevivirán incluso si olvidas regarlas a veces. No le conté que regaba las plantas cada mañana religiosamente, que cuidaba cada hoja como si fuera un tesoro, porque esas plantas eran mías. Crecían en mi jardín, en mi casa, y nadie iba a pisotearlas o arrancarlas o decirme que estaba perdiendo el tiempo. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Cada día me sentía más sólida, más real. Empecé a caminar por el barrio en las mañanas. Conocí a algunos vecinos. Gente amable que saludaba, que preguntaba cómo estaba sin entrometerse demasiado. Nadie sabía mi historia. Para ellos yo era simplemente Dalva, la señora nueva de la Casa Blanca. Y eso me gustaba. Empezar limpio. Sin pasado que me persiguiera. Entonces, en la tarde del día 23 desde que salí de casa de Marta, sonó el timbre. Estaba regando las plantas del jardín frontal. El sonido me sobresaltó. No esperaba visitas. Marta siempre llamaba antes de venir. Dejé la manguera y caminé hacia la puerta. A través de la mirilla vi una figura que reconocería en cualquier parte. Diana. Estaba parada en mi porche, mirando la casa con una expresión que no logré descifrar completamente. Sorpresa. Confusión. Algo que podría ser ira contenida. Llevaba un vestido casual pero arreglado, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. La Diana que presentaba al mundo. La hija perfecta. La madre dedicada. La mentira ambulante. No abrí la puerta. Me quedé ahí, observándola a través de la mirilla, sintiendo como mi corazón latía más rápido. No por miedo. Por algo más complejo. Por el enfrentamiento que sabía que eventualmente llegaría, pero que no esperaba tan pronto. Diana tocó el timbre otra vez. Luego otra. Puedo escucharla suspirar con impaciencia. Conocía ese suspiro.
Lo había escuchado 1000 veces cuando yo no era lo suficientemente rápida, lo suficientemente útil, lo suficientemente invisible. Finalmente, abrí la puerta. Solo un poco. Lo suficiente para que nos viéramos cara a cara, pero no lo suficiente para que ella asumiera que podía entrar. Mamá dijo. Una sola palabra. Ni hola, ni cómo estás, ni me preocupé por ti. Solo mamá, como si esa palabra fuera suficiente para borrar todo. Diana, respondí con voz neutral. Hubo un silencio incómodo. La vi mirar detrás de mí, tratando de ver el interior de la casa. Sus ojos recorrieron el porche, el jardín, la fachada. Vi cómo procesaba lo que estaba viendo. Esto no era un cuarto alquilado. No era un departamento barato. Era una casa. Una casa hermosa en un buen barrio. ¿Qué es este lugar?, preguntó finalmente. Mi casa, respondí simplemente. Tu casa. Casi se rió. ¿Cómo es posible que tengas una casa? No tienes dinero. Yo manejaba todo tu dinero. Ahí estaba. La verdad desnuda sin vergüenza. Ella manejaba mi dinero. Como si fuera su derecho. Como si yo fuera incapaz de hacer algo tan simple como tener una cuenta bancaria. Manejabas mi pensión, la corregí. No todo mi dinero. Y ya no manejas ni siquiera eso. Cambié la cuenta hace 3 semanas. Su rostro se tensó. ¿Hiciste qué? Lo que debía hacer hace años. Tomé control de mis propias finanzas. Mantuve mi voz calmada, firme. Y compré esta casa con mi propio dinero. ¿Qué dinero? ¿De dónde sacaste dinero para comprar una casa? Su voz subió de volumen. ¿Acaso le pediste prestado a alguien? ¿Te están estafando? Mamá, tienes que decirme qué está pasando. Yo soy tu hija, tengo derecho a saber. No tienes ningún derecho, respondí. Cada palabra salía clara, definitiva. Tú decidiste que yo no era parte de tu familia cuando me echaste. Cuando cambiaste las cerraduras. Cuando me dejaste en la calle como si fuera basura. Yo no te eché, dijo rápidamente. Te pedí que te fueras temporalmente porque necesitábamos espacio. Pensé que te quedarías con alguien unos días y luego hablaríamos. Pero desapareciste. No llamaste. No dijiste dónde estabas. Me tenías preocupada. La mentira era tan descarada que casi me hace reír. Preocupada. Ella que no había movido un dedo para buscarme. Que no había hecho una sola llamada. Que esperó cómodamente en mi casa, usando mis muebles, beneficiándose de todo lo que yo había construido. No me buscaste, dije. En casi un mes no hiciste ni una llamada. No preguntas a los vecinos. Nada. Así que no me vengas con que estabas preocupada. ¿Cómo iba a buscarte si no sé dónde estabas? Su tono cambió, volviéndose más agresivo. Y ahora apareces aquí, en esta casa que no sé de dónde salió, y pretendes que yo soy la mala. Mamá, esto no tiene sentido. Dime la verdad. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te convenció de alejarte de tu familia? Nadie me convenció de nada. Tomé mis propias decisiones. Eso no es posible, insistió. Tú no eres así. Tú siempre has necesitado que alguien te guíe, que te ayude con las decisiones importantes. Por eso yo me encargaba de todo. Para protegerte. Y ahí estaba otra vez. La narrativa que ella se había creído. Que yo era incapaz. Que necesitaba su guía. Que sin ella yo no era nada. Durante años me lo había hecho creer a mí también. Pero ya no. No necesito tu protección, Diana. De hecho, de lo único que necesito protegerme es de ti. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo puedes decirme eso? Soy tu hija. Lo único que hice fue cuidarte, darte un techo, darte comida. Y así me lo agradeces. Darme un techo, repetí lentamente. En la casa que yo compré. Con el dinero que yo gané. Después de hacerme firmar papeles para robármela. Eso no es cuidar, Diana. Eso es robar. Eso es abuso. No te robé nada, gritó. Esa casa estaba a punto de ser embargada por impuestos. Yo la salvé. Yo puse todo en orden. Tú ni siquiera sabías lo que estabas firmando. Porque tú te aseguraste de que no lo supiera. Me pusiste los papeles mientras cocinaba,
Me dijiste que era un trámite simple, que confiara en ti. Y yo confié. Como la tonta que fui. No eres una tonta, eres mi madre. Se suponía que confiaras en mí. Su voz se quebró un poco, pero no estaba segura si era emoción real o manipulación calculada. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás castigando? No te estoy castigando. Estoy viviendo mi vida. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Tu vida, repitió con desdén. ¿Y qué vida es esa? ¿Vivir sola en una casa que probablemente no puedas mantener? ¿Alejada de tus nietos? ¿Alejada de tu familia? Mis nietos, dije suavemente. Los niños que cuidé desde que nacieron. Los que alimenté, bañé, llevé al parque, ayudé con la tarea. ¿Cuándo fue la última vez que ellos preguntaron por mí, Diana? ¿Les dijiste que me echaste? ¿O inventaste alguna historia donde yo soy la que se fue? No respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Los niños están bien, dijo finalmente Diana, evitando mi mirada. Preguntan por ti a veces, pero están bien. Preguntan por ti a veces. Como si yo fuera una mascota que dejaron en algún lugar y de vez en cuando recordaban. No su abuela que pasaba más tiempo con ellos que su propia madre. La que sabía exactamente cómo le gustaba el desayuno a cada uno. La que conocía sus pesadillas, sus miedos, sus sueños. Me alegro de que estén bien, respondí, y lo decía en serio. Los niños no tenían culpa de nada. Pero eso no cambia lo que hiciste. Diana cambió de táctica. Vi cómo su postura se suavizaba, cómo su voz tomaba ese tono que usaba cuando quería algo. Mamá, sé que las cosas se salieron de control. Tal vez fui muy dura contigo. El estrés del trabajo, los niños, las cuentas, todo se me juntó. Pero somos familia. Podemos arreglar esto. Puedes volver a casa. Esa no es mi casa. Ya no. Podemos hacer que sea tu casa otra vez. Podemos poner todo a tu nombre nuevamente si eso es lo que quieres. O podemos compartir la propiedad. Mamá, por favor, no dejes que un malentendido destruya nuestra relación. Un malentendido. Así llamaba al despojo, a la humillación, al abuso. Un malentendido que se podía arreglar con palabras bonitas y promesas vacías. Pero yo ya no era la mujer que caía en esas trampas. No quiero esa casa, Diana. Quédate con ella. Haz lo que quieras con ella. Ya no me importa. ¿Entonces qué quieres?, preguntó, y por primera vez escuché algo genuino en su voz. Desesperación quizás. O miedo. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes? No pueden volver a ser como antes, dije con suavidad pero con firmeza. Porque antes yo era tu sirvienta, tu cajero automático, tu cuidadora gratuita. Y ya no voy a hacer ninguna de esas cosas. No para ti ni para nadie. No eras mi sirvienta, protestó. Eras mi madre. Las madres ayudan a sus hijas. Es lo natural. Ayudar es una cosa. Ser explotada es otra completamente diferente. Sentí que era momento de terminar esta conversación. Cada minuto que pasaba me cansaba más. Diana, no tenemos nada más que hablar. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero necesito que te vayas. ¿Te vayas? Así nada más. Su voz volvió a subir de tono. Vas a cerrarme la puerta en la cara como si fuera una extraña. Tú me la cerraste primero. Y sí, cambiaste las cerraduras para asegurarte de que yo no pudiera volver. Ahora estoy haciendo lo mismo. Estoy cerrando esa puerta. Definitivamente. Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones. Ira, incredulidad, algo que podría haber sido dolor si no la conociera tan bien. Finalmente se acomodó el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niña. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Ya no había súplicas en su voz, solo amenaza fría. Cuando estés sola, cuando no tengas a nadie que te cuide, cuando seas demasiado vieja para valerte por ti misma, vas a acordarte de este momento. Y para entonces será demasiado tarde. Puede ser, respondí. Pero prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Adiós, Diana. Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose con furia por el camino de piedra. El motor de su auto arrancando.
las llantas chirriando al salir. Y luego silencio. Me apoyé contra la puerta, las piernas temblando. No de miedo ni de arrepentimiento, sino de liberación. Lo había hecho. Había enfrentado a mi hija, había puesto límites, había dicho todas las verdades que me tragué durante años. Y seguía de pie. Seguía respirando. Seguía siendo dueña de mi propia vida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Diana. No el de hoy, lleno de ira y manipulación, sino el de años atrás. La niña que abracé cuando tuvo pesadillas. La adolescente que lloró en mis brazos después de su primera decepción amorosa. La joven madre que me pidió ayuda cuando nació su primer hijo. ¿En qué momento esa persona se convirtió en esto? ¿O siempre había sido así y yo estaba demasiado ciega para verlo? Marta llamó al día siguiente. ¿Estás bien? Te noto rara en tu mensaje. Le conté sobre la visita de Diana. Cada detalle, cada palabra, cada emoción. Ella escuchó en silencio hasta que terminé. ¿Y cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Aliviada, triste, enojada, todo al mismo tiempo. Es normal, dijo con suavidad. Pusiste un límite necesario. Eso no significa que no duela. Sigue siendo tu hija, a pesar de todo. Lo sé. Y esa es la parte más difícil. Porque una parte de mí todavía quiere creer que puede cambiar. Que algún día va a entender lo que me hizo. Que va a pedir perdón de verdad. Tal vez lo haga, dijo Marta. O tal vez no. Pero eso ya no depende de ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora ella tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser. Tenía razón. Yo ya no podía cargar con el peso de las decisiones de Diana. Ya había cargado suficiente durante demasiado tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a mi casa, a mi jardín, a mis rutinas pequeñas pero satisfactorias. Descubrí que me gustaba cocinar cuando era para mí, cuando podía tomar mi tiempo y experimentar con recetas sin nadie quejándose. Descubrí que me gustaba leer por las tardes, algo que no había hecho en años porque siempre había algo más urgente que hacer. Descubrí que me gustaba simplemente sentarme en el jardín con una taza de café, sin hacer nada más que existir. Rafael me llamó para revisar cómo iban las inversiones. Todo estaba en orden. Los intereses llegaban puntualmente cada mes. Mi pensión ahora se depositaba directo en mi cuenta, sin intermediarios. Tenía más que suficiente para vivir cómodamente. ¿Ha vuelto su hija a molestarla?, preguntó. No. Desde aquella tarde no he sabido nada de ella. Bien. Pero señora Rosales, necesito que sea muy cuidadosa. Personas como su hija no suelen rendirse fácilmente. Especialmente cuando hay dinero de por medio. Hizo una pausa. Si ella intenta alguna acción legal, cualquier cosa, me llama inmediatamente. Tenemos todos los documentos en orden, pero es mejor prevenir. La advertencia me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué podría hacer Diana? La casa estaba legalmente a mi nombre. El dinero estaba en cuentas solo mías. No había firmado nada más, no había prestado nada, no había dejado cabos sueltos. O eso creía. Una semana después descubrí que me había equivocado. Estaba en el supermercado cuando me encontré con una vecina de mi antiguo barrio. Teodoro, un hombre mayor que siempre fue amable conmigo. Nos saludamos con la cortesía de dos conocidos que no se ven hace tiempo. Señora Dalva, qué gusto verla, dijo con una sonrisa. Su hija anda buscándola por todos lados. Dice que está muy preocupada, que usted no está bien de la cabeza y que alguien la está manipulando. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? Sí, ha estado hablando con todos los vecinos. Dice que usted tiene problemas de memoria, que está vulnerable, que alguien se está aprovechando de usted financieramente. Teodoro me miró con preocupación genuina. ¿Es verdad eso? ¿Necesita ayuda? No, respondí tratando de mantener la calma. No necesito ayuda. Estoy perfectamente bien. Mi mente está clara. Y nadie me está manipulando. Me alegro, dijo aliviado. La verdad me parecía raro. Usted siempre fue una mujer muy lúcida. Pero su hija parecía muy convincente.
Incluso mencionó algo sobre consultar con abogados para protegerla. Protegerla. La palabra me dio náuseas. Diana estaba armando una narrativa donde yo era una anciana senil incapaz de tomar decisiones. Y si lograba convencer a suficiente gente, si conseguía algún médico que la respaldara, podría intentar declararme incompetente. Podría tomar control de mis finanzas otra vez. Podría quitarme todo lo que había recuperado. Terminé mis compras en piloto automático. Al llegar a casa llamé inmediatamente a Rafael. «Necesito que me escuche con atención», le dije, y le conté lo que Teodoro me había dicho. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Esto es más serio de lo que pensé», dijo finalmente. «Su hija está construyendo un caso para declararte incapaz. Si consigue testimonios de vecinos, si encuentra un médico que firme un documento, podría iniciar un proceso legal». «¿Y qué puedo hacer?» «Primero, necesitamos documentar su capacidad mental. Vamos a conseguir evaluaciones de profesionales que certifiquen que usted está en plenas facultades. Segundo, vamos a asegurarnos de que todos sus documentos financieros estén protegidos con cláusulas específicas. Y tercero, necesito que empiece a documentar todo contacto con su hija. Fechas, conversaciones, testigos si los hay». «¿Realmente cree que ella va a llegar tan lejos?» «Señora Rosales», su voz era grave, «cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cosas inimaginables. Incluso la familia. Especialmente la familia». Los siguientes días fueron una vorágine de citas médicas y reuniones legales. Rafael organizó todo con eficiencia militar. Primero fui con un geriatra que me hizo pruebas cognitivas exhaustivas. Memoria, razonamiento, capacidad de toma de decisiones. Respondí cada pregunta, completé cada ejercicio, demostré que mi mente estaba tan clara como siempre lo había estado. «Señora Rosales», dijo el doctor al final, quitándose los lentes para limpiarlos, «usted tiene la capacidad mental de alguien 20 años más joven. No hay ningún signo de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad para manejar sus asuntos. De hecho, sus resultados están por encima del promedio para su edad». El informe médico fue directo a manos de Rafael, quien lo agregó a un expediente que estaba construyendo. «Esto es oro puro», me dijo. «Cualquier intento de su hija de cuestionarla se va a estrellar contra este documento». También fui con un psicólogo. Esa sesión fue diferente, más personal. Me preguntó sobre mi vida, mi relación con Diana, cómo me sentía ahora. Hablé durante 1 hora sin parar. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba hablar con alguien objetivo, alguien que no me juzgara ni tomara partido. «Lo que usted vivió tiene un nombre», me dijo al final. «Abuso financiero y emocional por parte de un familiar. Es más común de lo que la gente cree, especialmente con adultos mayores. Y lo que está haciendo ahora, poner límites y reconstruir su vida, es exactamente lo correcto». Sus palabras me dieron una validación que no sabía que necesitaba. Durante años me pregunté si estaba exagerando, si era demasiado sensible, si Diana realmente me trataba tan mal o si yo era el problema. Ahora un profesional me decía que no, que lo que viví fue real, fue abuso, y que mi reacción era completamente justificada. Mientras tanto, Diana seguía con su campaña. Marta me llamó para contarme que había pasado por su casa también. Intentó convencerla de que yo necesitaba ayuda, que estaba siendo manipulada por alguien con malas intenciones. Marta la mandó a volar educadamente, pero la preocupación era evidente en su voz. «Está obsesionada, Dalva. No va a parar». «Lo sé», respondí. Pero ahora yo estaba preparada. Tenía documentos, tenía evidencia, tenía profesionales que respaldaban mi competencia. Diana podía gritar todo lo que quisiera, pero la verdad estaba de mi lado. Un martes por la tarde, 2 semanas después de su primera visita, Diana apareció nuevamente. Esta vez no estaba sola. Traía a su esposo Diego y a un hombre que no conocía, vestido con traje formal y portafolio en mano. No abrí la puerta. Hablé a través del intercomunicador que había instalado la semana anterior, justo para situaciones como esta. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Diana con voz firme. «Traje a alguien que puede ayudarnos. Es un abogado especializado en casos de adultos mayores. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida». «Ya tengo abogado», respondí. «Y no necesito el suyo». «Mamá, por favor,
Sé razonable. Solo queremos lo mejor para ti. Su voz tomó ese tono suplicante que también sabía usar. Estamos preocupados. Has hecho movimientos financieros importantes sin consultarnos. Has comprado esta casa. Has cortado contacto con tu familia. Eso no es normal para ti. Es completamente normal para alguien que está viviendo su propia vida, respondí. Y no tengo que consultar mis decisiones financieras con nadie. Soy una adulta competente. El hombre del traje dio un paso adelante. Señora Rosales, me llamo José Mendoza. Soy abogado especializado en protección de adultos mayores. Su hija me contrató porque está genuinamente preocupada por su bienestar. Hemos visto muchos casos donde personas mayores son víctimas de estafas o manipulación. Si usted pudiera simplemente abrir la puerta y hablar conmigo unos minutos, podríamos aclarar cualquier malentendido. No hay ningún malentendido, dije firmemente. Y no voy a abrir la puerta. Si tienen algún asunto legal que discutir, pueden contactar a mi abogado, Rafael Sánchez. Pueden encontrar su información en el directorio de abogados de la ciudad. Mamá, esto es ridículo, intervino Diego, el esposo de Dayana. Era la primera vez que lo escuchaba hablar en todo este asunto. Somos tu familia. ¿Por qué nos tratas como enemigos? Porque me trataron como basura, respondí con calma. Porque me robaron mi casa. Porque me echaron sin nada. Y ahora que descubren que no morí en la calle, que de hecho estoy mejor que nunca, vienen con abogados y preocupaciones falsas. Nadie te robó nada, dijo Dayana elevando la voz. Esa casa iba a ser embargada. Yo la salvé. Y tú lo sabes. Entonces no te importará devolverla, ¿verdad? Dije. Ya que tanto te preocupa mi bienestar, pon la casa a mi nombre otra vez. Demuestra que tus intenciones son buenas. Hubo un silencio incómodo. Vi a través de la ventana cómo Dayana miraba al abogado, cómo Diego bajaba la vista, cómo la verdad quedaba expuesta en ese silencio. Es más complicado que eso, dijo finalmente Dayana. Ya hay cosas legales en proceso. Pero podemos arreglarlo. Si tú cooperas. No voy a cooperar con nada que ustedes propongan. Ahora les pido que se retiren de mi propiedad. Si no lo hacen, llamaré a la policía. ¿Nos vas a llamar la policía? A tu propia familia. La voz de Dayana se quebró, pero no estaba segura si era emoción real o actuación. ¿Qué te hicieron? ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? Nadie me metió nada. Solo abrí los ojos. Ahora váyanse. Se fueron, pero no sin antes el abogado dejar una tarjeta en el buzón. La tomé con cuidado, usando un pañuelo. Rafael me había dicho que documentara todo, que no tocara nada directamente por si necesitábamos evidencia más adelante. Me sentía como en una película de abogados, tomando precauciones que nunca imaginé necesitar contra mi propia hija. Esa noche llamé a Rafael y le conté todo. Él tomó notas detalladas de cada palabra. Perfecto, dijo cuando terminé. Ellos están construyendo su caso, pero nosotros estamos construyendo el nuestro. Y el nuestro es más sólido. Tenemos evaluaciones médicas profesionales, tenemos documentación financiera limpia, tenemos testigos que confirman su competencia. Ellos solo tienen acusaciones vacías. ¿Pero qué pasa si encuentran un médico que diga lo contrario? Si manipulan a alguien. Ningún médico ético va a firmar un documento de incapacidad sin evaluarte personalmente. Y si lo hacen, podemos impugnarlo fácilmente con nuestras evaluaciones. Además, cualquier intento legal de ellos tiene que pasar por un juez. Y créame, los jueces han visto miles de casos de familiares codiciosos tratando de controlar a adultos mayores. No es tan fácil como su hija cree. Sus palabras me tranquilizaron, pero la ansiedad seguía ahí, constante. Cada ruido me sobresaltaba. Cada llamada desconocida me ponía nerviosa. Había pasado de la paz absoluta a vivir en estado de alerta. Y odiaba que Dayana tuviera ese poder sobre mí todavía. Marta me visitó al día siguiente con una noticia. Dayana fue a hablar con el padre Teodoro de la iglesia. Le dijo que está siendo manipulada, que alguien te alejó de la fe, que necesitas ayuda espiritual. Solté una risa amarga. La fe. Yo nunca fui especialmente religiosa. Iba a misa para complacerla a ella cuando vivíamos juntas.
Lo sé. Pero ella está jugando todas sus cartas. Está tratando de construir una imagen donde tú eres la víctima confundida y ella es la hija preocupada tratando de salvarte. Marta tomó mi mano. Dalva, tienes que ser fuerte. Esto puede ponerse feo antes de mejorar. Tenía razón. Al día siguiente recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados diferente al del hombre que vino con Diana. La carta era formal, fría, llena de lenguaje legal que apenas entendía. Básicamente decía que Diana estaba iniciando un proceso para establecer una tutela legal sobre mí debido a preocupaciones sobre mi capacidad para manejar mis asuntos. La leí 3 veces antes de llamar a Rafael. Mi mano temblaba sosteniendo el papel. Esto era real. Mi hija realmente estaba tratando de quitarme mi libertad, mi autonomía, mi vida. Tranquila, dijo Rafael cuando le leí la carta. Esto era esperado. De hecho, es bueno que lo hicieran ahora. Significa que están desesperados. Y nosotros estamos completamente preparados. Hizo una pausa. Señora Rosales, vamos a ganar esto. Pero necesito que entienda algo importante. Una vez que entremos en este proceso legal, no hay vuelta atrás. Su relación con su hija quedará definitivamente rota. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? Pensé en Diana. En la niña que fue. En la mujer en que se convirtió. En todas las oportunidades que tuve de poner límites antes y no lo hice. En todos los años que perdí siendo menos de lo que era con tal de mantener la paz. Y pensé en la mujer que era ahora, en la casa que tenía, en la vida que estaba construyendo. Estoy segura, dije con voz firme. Vamos a pelear esto hasta el final. Bien. Entonces prepárese. Va a ser difícil. Van a decir cosas horribles sobre usted. Van a tratar de pintar cada decisión que ha tomado como evidencia de incompetencia. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Y eso, al final, es lo único que importa. Colgué el teléfono y me senté en la sala de mi casa. Mi hermosa casa. El lugar que había comprado con mi propio dinero, que había amueblado según mis gustos, donde finalmente había encontrado paz. Y ahora tenía que pelear para mantenerlo. Tenía que ir a un juzgado y demostrarle a extraños que era competente para vivir mi propia vida. Era absurdo. Era cruel. Era exactamente lo que esperaba de Diana. Pero ya no era la mujer asustada que aceptaba todo sin protestar. Ya no era la madre que se tragaba las humillaciones con tal de mantener la familia unida. Era Dalva Rosales. 71 años. Sobreviviente. Luchadora. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, iba a quitarme lo que me pertenecía. La preparación para la audiencia consumió las siguientes semanas. Rafael trabajaba incansablemente, reuniendo documentos, organizando testimonios, construyendo un caso sólido. Yo pasaba mis días entre reuniones con él, más evaluaciones médicas para reforzar nuestras pruebas, y los momentos de calma en mi casa que se sentían cada vez más preciosos porque sabía que estaban bajo amenaza. Van a tratar de pintarla como una víctima, me explicó Rafael durante una de nuestras reuniones. Van a decir que alguien la convenció de alejarla de su familia, que la manipularon para vender propiedades y comprar esta casa, que sus decisiones fueron producto de confusión o influencia externa. Se inclinó hacia adelante. Necesitamos demostrar no solo que usted es competente, sino que cada decisión que tomó fue razonada, documentada y completamente suya. Revisamos todo. La herencia de Alberto, cómo descubrí la carta, cómo contacté a Rafael por recomendación de Marta, cada paso del proceso de venta del terreno y compra de la casa. Todo estaba documentado, fechado, firmado. Cada transacción era legal y transparente. No había nada que ocultar porque no había nada que ocultar. También preparamos mi testimonio. Rafael me hacía preguntas difíciles, las mismas que el abogado de Diana probablemente haría. ¿Por qué no le contó a su hija sobre la herencia? ¿No le parece extraño comprar una casa tan rápido? ¿Por qué cortó contacto con su familia? Al principio me ponía nerviosa, tartamudeaba, me perdía en explicaciones largas. Pero con práctica, encontré mi voz. La verdad era simple. No le conté a Diana porque ella controlaba cada aspecto de mi vida y necesitaba algo que fuera solo mío. Compré la casa rápido porque era una buena oportunidad y tenía los recursos.
Corté contacto porque me echaron de mi propia casa y me robaron mi propiedad. Simple. Directo. Verdadero. Marta sería una testigo clave. Ella había visto cómo Diana me trataba durante años. Había sido testigo de mi llegada a su puerta esa noche fría. Podía confirmar que yo estaba en plenas facultades mentales, que tomaba decisiones coherentes, que no había ningún manipulador misterioso controlándome. Rafael también encontró a Daniela, la agente inmobiliaria que me vendió la casa. Ella testificaría que yo había manejado toda la transacción de manera profesional y competente, que había hecho preguntas inteligentes, que había negociado términos, que claramente sabía lo que estaba haciendo. Tenemos un caso excelente, me aseguró Rafael. Pero necesito que entienda algo. El juez va a hacer preguntas directas. Va a observar cómo se comporta, cómo habla, cómo razona. Es su oportunidad de mostrar exactamente quién es. No la víctima que Diana quiere pintar. La mujer fuerte que realmente es. La noche antes de la audiencia casi no dormí. Me preparé como si fuera a una entrevista de trabajo. Elegí ropa apropiada, pero no demasiado formal. Quería verme como lo que era, una mujer de 71 años digna, capaz, en control de su vida. Rafael me había dicho que la primera impresión importaba. Llegamos temprano al juzgado. Era un edificio imponente, todo concreto y ventanas altas. Rafael me guió a través de pasillos llenos de gente esperando sus propios casos. Cada uno con sus propios dramas, sus propias batallas legales. Me pregunté cuántos de ellos involucraban familias rotas como la mía. Diana ya estaba ahí cuando entramos a la sala. Estaba sentada junto a su abogado, el mismo José Mendoza que había venido a mi casa. Diego estaba detrás de ella. Me vio entrar y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Vi algo en sus ojos que no pude identificar. ¿Remordimiento? ¿Duda? ¿O solo determinación de ganar? Desvié la mirada. No podía dejarme afectar por ella. No ahora. El juez era una mujer de unos 60 años, de expresión seria pero no dura. La jueza Ramírez, según decía la placa en su escritorio. Revisó los documentos frente a ella con cuidado antes de comenzar. Este es un caso de solicitud de tutela, comenzó. La señora Diana Flores solicita ser nombrada tutora legal de su madre, Dalva Rosales, alegando incapacidad para manejar sus asuntos financieros y personales. Miró a Diana. Desea presentar su caso primero. El abogado de Diana se puso de pie. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa seguridad que da la experiencia. Comenzó a hablar con voz clara y profesional. Su señoría, mi clienta está aquí por amor y preocupación genuina por su madre. La señora Rosales tiene 71 años y recientemente ha exhibido comportamientos que generan alarma. Hace aproximadamente 2 meses, de manera súbita, abandonó el hogar familiar sin explicación. Cortó todo contacto con su familia. Y luego, igualmente súbito, aparece viviendo en una casa cara que supuestamente compró con dinero del que nadie tenía conocimiento. Escuché mientras él pintaba un cuadro donde yo era una anciana confundida, posiblemente víctima de estafa, definitivamente incapaz de tomar decisiones financieras importantes. Mencionó la preocupación de los vecinos, las inconsistencias en mi historia, la velocidad sospechosa de mis transacciones. Luego llamaron a Diana al estrado. Ella caminó con pasos medidos, se sentó con postura perfecta, juró decir la verdad con voz temblorosa. Era una actuación magistral. Mi madre siempre ha sido una mujer dependiente, comenzó. Después de que mi padre nos dejó cuando yo era niña, ella tuvo dificultades para manejar las finanzas. Yo tuve que empezar a ayudarla desde muy joven. Cuando crecí, naturalmente asumí más responsabilidad. Manejaba su pensión porque ella me lo pedía. Decía que no entendía de números, que era mejor si yo me encargaba. Mentira tras mentira salía de su boca con tal naturalidad que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Realmente había sido así? No. Yo manejé sola durante décadas antes de que Diana tomara control. Pagué su universidad yo sola. Mantuve una casa yo sola. Pero ella lo decía con tanta convicción que sonaba verdadero. Hace unos meses empezó a comportarse diferente, continuó Diana. Más retraída. Más olvidadiza. Me preocupé. Pensé que tal vez necesitaba espacio. Nunca la eché, su señoría. Nunca.
Ella malinterpretó una conversación que tuvimos sobre reorganizar la casa. Cuando me di cuenta de que se había ido, la busqué por todas partes. Estaba desesperada. ¿Y qué encontró cuando finalmente la localizó?, preguntó su abogado. Encontré que había comprado una casa. Una casa cara. Con dinero que apareció de la nada. Cuando le pregunté, no pudo darme respuestas claras. Hablaba de una herencia que nunca mencionó antes, de un primo que apenas conocíamos. Todo era confuso, inconsistente. Diana se limpió una lágrima. Solo quiero protegerla. Es mi madre. Es lo único que me queda de familia. Sentí náuseas escuchándola. La forma en que retorcía cada hecho, cada evento, hasta convertirlo en evidencia de mi supuesta incompetencia. Pero mantuve la calma. Rafael me había preparado para esto. Cuando llegó el turno de Rafael, se levantó con calma. No había drama en sus movimientos, solo profesionalismo sólido. Su señoría, esta no es una historia de una madre confundida necesitando protección. Esta es una historia de abuso familiar y recuperación. Colocó documentos sobre la mesa. Tenemos aquí evaluaciones médicas de 2 profesionales independientes que certifican que la señora Rosales está en plenas facultades mentales. No hay evidencia de demencia, confusión o incapacidad cognitiva de ningún tipo. Presentó los informes del geriatra y el psicólogo. Luego comenzó a desarmar la narrativa de Diana pieza por pieza. Mostró los documentos de la herencia, fechados 4 años atrás, mucho antes de cualquier comportamiento extraño que Diana alegaba. Mostró el proceso completo de venta del terreno, cada paso documentado, cada firma mía verificada por notarios. La señora Rosales no estaba confundida, dijo Rafael. Estaba siendo abusada. Su hija tomó control de su casa mediante documentos que la señora Rosales firmó bajo pretextos falsos. Su hija controlaba cada centavo de su pensión. Su hija la trataba como empleada en su propia casa. Y cuando la señora Rosales ya no era útil, su hija simplemente la descartó. Luego me llamó a mí al estrado. Caminé con pasos firmes. Me senté derecha. Juré decir la verdad, y lo dije con claridad porque cada palabra que iba a decir era verdad. Rafael comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, mi edad, dónde vivía. Luego fue profundizando. Señora Rosales, ¿puede explicar cómo obtuvo el dinero para comprar su casa actual? Y ahí, frente al juez, frente a Diana, frente a todos, conté mi historia. No la versión que Diana quería que existiera. Mi versión. La verdad. Hablé de Alberto, mi primo lejano que me dejó un terreno. De cómo recibí la carta en un momento caótico y la guardé. De cómo la encontré semanas después de que Diana me echara. De cómo contacté a Rafael, un abogado recomendado por mi amiga Marta. De cómo descubrimos que el terreno valía mucho dinero. De cómo lo vendí, todo legal, todo documentado. De cómo compré mi casa con ese dinero. ¿Por qué no le contó a su hija sobre la herencia?, preguntó Rafael. Porque mi hija controlaba cada aspecto de mi vida, respondí con voz clara. Controlaba mi dinero, mi casa, mis decisiones. Si le hubiera contado, habría encontrado la forma de quedarse con ese terreno también. Necesitaba algo que fuera solo mío. Algo que me diera una oportunidad de ser libre. Su hija la echó de la casa. Sí. Me quitó mis llaves. Cambió las cerraduras. Me dio 30 minutos para empacar y me puso en la calle a las 8 de la noche. Mi voz no tembló. Me dijo que ya no me necesitaba, que era una carga. Y cuando cerró esa puerta, supe que tenía que elegir. Podía volver suplicando y vivir el resto de mi vida siendo menos que nada. O podía usar los recursos que tenía para construir algo nuevo. El abogado de Diana tuvo su oportunidad de interrogarme. Se acercó con esa sonrisa condescendiente que usan algunos hombres cuando hablan con mujeres mayores, como si fuéramos niñas que necesitan que les expliquen las cosas despacio. Señora Rosales, usted dice que su hija la echó. Pero ¿no es verdad que la casa estaba a nombre de su hija legalmente? Sí, porque me hizo firmar papeles diciéndome que era para los impuestos. Me mintió. O tal vez usted firmó sin leer y ahora está arrepentida. Levantó las cejas. No es posible que su memoria de ese evento esté nublada.
Mi memoria está perfectamente clara, respondí firmemente. Y fue mi error confiar en mi hija. Un error que no voy a repetir. Hábleme de este primo Alberto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio antes de su muerte? No lo recuerdo exactamente. Hace varios años. Nos veíamos en reuniones familiares ocasionales. ¿Y él le dejó un terreno valioso? ¿No le parece extraño que alguien que apenas veía le dejara tanto dinero? No me parece extraño. Éramos familia. Él no tenía hijos. La carta del abogado explica que dividió sus propiedades entre varios primos. Pero usted no recordaba esta herencia hasta que convenientemente la encontró después de ser echada de su casa. Hizo comillas en el aire con los dedos. ¿No le parece sospechoso el momento? No hay nada sospechoso. La carta llegó hace 4 años. Está fechada. Está certificada. Los documentos son reales y cualquier investigación lo confirmaría. Mantuve mi voz calmada. El único momento conveniente aquí es que mi hija decidió iniciar este proceso justo cuando descubrió que tengo recursos propios. Su expresión se endureció. Señora Rosales, ¿no es verdad que su hija ha cuidado de usted durante años? ¿Que le dio un techo, comida, que cuidó de todas sus necesidades? Mi hija vivió en mi casa, dije claramente. La casa que yo compré con mi dinero. Usó mi pensión para sus gastos. Yo cuidaba a sus hijos sin pago. Yo limpiaba, cocinaba, hacía todo el trabajo doméstico. No me estaba dando caridad. Me estaba explotando. Siguió intentando, pero cada pregunta que hacía yo la respondía con calma y claridad. No me dejé provocar. No me puse emocional. Solo dije la verdad, una y otra vez, hasta que él finalmente se rindió y volvió a su asiento. Luego testificó Marta. Habló de cómo me conocía desde hacía años, de cómo había visto el trato que recibía de Dayana, de la noche que llegué a su puerta con una maleta. Dalva siempre ha sido una mujer lúcida y capaz, dijo con firmeza. Lo que le falta no es capacidad mental. Es una familia que la valore. Daniela, la agente inmobiliaria, confirmó que yo había manejado la compra de la casa con total profesionalismo. Hizo todas las preguntas correctas. Entendía perfectamente los documentos. Negociaba términos con claridad. No había absolutamente nada que sugiriera confusión o incapacidad. La jueza Ramírez escuchó todo con atención. Tomaba notas ocasionalmente, pero su rostro no revelaba nada. Cuando todos terminaron de testificar, se tomó un momento antes de hablar. Voy a ser muy clara, comenzó, mirando directamente a Dayana. He presidido muchos casos de tutela en mi carrera. He visto familias genuinamente preocupadas tratando de proteger a seres queridos que realmente necesitan ayuda. Y también he visto familias tratando de controlar a adultos mayores por motivos financieros. Hizo una pausa. Este caso claramente pertenece a la segunda categoría. Vi cómo el rostro de Dayana palidecía. La señora Rosales ha presentado evidencia médica sólida de que está en plenas facultades mentales. Ha demostrado que sus decisiones financieras fueron razonadas, documentadas y completamente legales. Ha explicado coherentemente cada acción que tomó. La jueza miró sus documentos. Por otro lado, la peticionaria no ha presentado ninguna evidencia real de incapacidad. Solo acusaciones vagas y preocupaciones convenientes que surgieron justo cuando descubrió que su madre tiene recursos independientes. Su señoría, comenzó el abogado de Dayana. No he terminado, lo cortó la jueza. Lo que veo aquí es un patrón claro de abuso financiero y emocional. La señora Rosales fue despojada de su propiedad mediante engaño. Fue expulsada de su propia casa. Y ahora que ha logrado recuperar su autonomía, su hija intenta quitársela nuevamente mediante este proceso legal. La sala estaba en silencio absoluto. La petición de tutela es denegada. Completamente. La señora Dalva Rosales es declarada competente para manejar sus propios asuntos sin interferencia. La jueza miró directamente a Dayana. Y señorita Flores, le sugiero fuertemente que reconsidere su relación con su madre. Porque lo que ha hecho aquí hoy no es amor ni preocupación. Es control. Y este tribunal no va a permitir que continúe. Golpeó el mazo. El sonido resonó en la sala como un trueno liberador. Rafael me apretó el hombro suavemente. Había ganado.
No solo el caso legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir mi propia vida sin que nadie pudiera cuestionarlo. Miré a Diana. Ella estaba de pie, inmóvil, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Derrota completa. Su abogado le hablaba en voz baja, probablemente explicándole que no había apelación posible, que esto era definitivo. Nuestras miradas se encontraron por última vez. No había triunfo en la mía. No había gloating. Solo una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Por la relación madre-hija que se rompió no hoy, sino años atrás, en cada pequeña humillación, en cada acto de control disfrazado de amor. Salí del juzgado con la cabeza en alto. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso. El primero de mi verdadera nueva vida. 3 meses después de la audiencia, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando alguien más lo exigía. Desayunaba en mi jardín, viendo cómo las plantas que había sembrado crecían día a día. Pasaba las mañanas leyendo, caminando por el parque, o simplemente sentada en silencio disfrutando de la paz. Marta seguía siendo mi visitante más frecuente. Tomábamos café juntas 2 o 3 veces por semana. A veces hablábamos de todo. A veces no hablábamos de nada. Y eso también estaba bien. Había aprendido que la compañía no tenía que venir con exigencias. Rafael se había convertido en algo más que mi abogado. Era un amigo. Me ayudó a establecer un testamento claro, protegiendo mis bienes para que fueran a organizaciones benéficas cuando yo ya no estuviera. No habría peleas. No habría reclamos. Todo estaba decidido y documentado. De Diana no supe nada más. Ninguna llamada. Ninguna visita. Ningún intento de contacto. Al principio esperaba algo, algún tipo de comunicación, tal vez incluso una disculpa. Pero con el tiempo entendí que no llegaría. Y también entendí que no la necesitaba. Había pasado 71 años esperando que otros me validaran, me quisieran, me vieran. Ahora me veía yo misma. Y eso era suficiente. Los vecinos de mi nuevo barrio me conocían como Dalva, la señora amable de la Casa Blanca. Algunos sabían que vivía sola. Nadie preguntaba por qué. Nadie asumía que eso me hacía menos. Aquí yo era simplemente una persona más, viviendo su vida tranquila. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín frontal, un auto se detuvo frente a mi casa. Mi corazón se aceleró por un momento, ese reflejo de miedo que todavía no desaparecía completamente. Pero no era Diana. Era un joven de unos 20 años. Salió del auto con pasos inseguros, mirando la casa como si estuviera en el lugar equivocado. Cuando me vio, dudó antes de acercarse. «Señora Rosales», preguntó con voz tímida. Lo reconocí entonces. Mateo. Mi nieto mayor. El que había cuidado desde bebé, al que había enseñado a leer, con quien había pasado incontables tardes haciendo tareas. «Mateo», dije suavemente. «Abuela». Se acercó más, las manos en los bolsillos. Yo no sabía si debía venir. «Mamá dice que no quiere saber nada de nosotros». «Tu mamá dice muchas cosas», respondí sin amargura. «¿Qué te trae aquí?» «Necesitaba verte. Necesitaba saber si estabas bien». Miró la casa, el jardín. «Mamá dijo que te habías ido porque estabas confundida. Que alguien te había engañado. Pero esto no parece». Se detuvo. «No parece que. No parece que estés siendo engañada. Pareces feliz». Lo dijo como si fuera algo sorprendente. «Estoy feliz», confirmé. Por primera vez en mucho tiempo. Nos quedamos en silencio un momento. Vi la lucha en su rostro. La confusión. Los años de narrativas que su madre le había contado chocando contra lo que veía con sus propios ojos. «¿Qué pasó realmente?», preguntó finalmente. «Entre tú y mamá». Podría haberle dicho todo. Cada detalle sórdido, cada humillación, cada abuso. Pero él era joven todavía. Y era mi nieto. No necesitaba cargar con el peso completo de los errores de su madre. «Tu mamá y yo vemos las cosas de manera diferente», dije cuidadosamente. «Ella piensa que me estaba ayudando. Yo sentía que me estaba controlando». Llegó un punto donde ya no podíamos vivir juntas.
Eso es todo. Pero el juicio. Ella dijo que querías quitarle todo. Yo no quería quitarle nada. Solo quería proteger lo que era mío. Mi casa. Mi dinero. Mi vida. Lo miré a los ojos. Mateo, tu mamá se quedó con la casa donde vivíamos. Yo solo pedí que me dejara en paz. Vi cómo procesaba esto. Cómo las piezas empezaban a encajar de una manera diferente a la que le habían contado. Te extraño, dijo de repente, con voz quebrada. Los niños te extrañan. La casa no es lo mismo sin ti. Sentí un nudo en la garganta. Yo también los extraño. ¿Podemos venir a visitarte a veces? Yo y mis hermanos. Pensé en eso cuidadosamente. En lo que significaría mantener contacto con ellos. En la ira que eso podría causar en Diana. En las complicaciones que traería a la paz que tanto me había costado conseguir. Pero también pensé en el niño que había criado, ahora convertido en un joven que tuvo el valor de buscarme por su cuenta. En mis otros nietos que no tenían culpa de las decisiones de su madre. Pueden visitarme, dije finalmente. Pero con algunas condiciones. No voy a hablar mal de tu madre. No voy a tratar de ponerte en mi contra. Y si ella tiene un problema con que me visiten, es algo que tendrán que resolver ustedes. Yo ya no voy a pelear con ella. Mateo asintió rápidamente. Está bien. Yo solo necesitaba verte. Asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, le aseguré. Mejor que bien, de hecho. Estoy viviendo mi vida. En mis propios términos. Por primera vez. Se fue poco después, pero prometió volver. Y lo hizo. Él y sus hermanos empezaron a visitarme cada pocas semanas. Siempre venían cuando Diana estaba trabajando, siempre con cuidado de no causar problemas. Les preparaba galletas como antes. Escuchaba sus historias. Les daba consejos cuando me los pedían. Pero era diferente ahora. Yo ya no era la abuela que hacía todo por ellos sin esperar nada a cambio. Era una persona con límites, con mi propia vida. Y curiosamente, nuestra relación era mejor así. Más honesta. Más equilibrada. Las estaciones cambiaron. El otoño llegó con sus hojas doradas cayendo en mi jardín. Cumplí 72 años en mi casa, con Marta, Rafael y mis nietos. Fue una celebración pequeña pero perfecta. No había obligaciones. No había tensiones. Solo gente que genuinamente quería estar ahí. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en Diana. Me preguntaba cómo estaría. Si alguna vez entendería lo que había hecho. Si alguna vez sentiría remordimiento. Pero esos pensamientos ya no me consumían. Ya no me quitaban el sueño. Eran solo eso, pensamientos que venían y se iban como nubes en el cielo. Había aprendido algo fundamental en estos meses. Soltar no significa dejar de amar. Significa dejar de permitir que ese amor te destruya. Yo seguía siendo la madre de Diana. Eso nunca cambiaría. Pero ya no era su víctima. Y esa diferencia lo era todo. Una tarde, mientras tomaba té en mi jardín, vi mi reflejo en la ventana. Una mujer de 72 años, con arrugas ganadas con el tiempo, cabello gris que ya no intentaba esconder, y algo en los ojos que no había visto en décadas. Paz. Dignidad. Libertad. Esta era mi vida ahora. No la que otros esperaban de mí. No la que me dijeron que debía vivir. Solo mía. Completamente mía. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que nunca soñé tener. Lo di todo durante 71 años. Ahora, finalmente, me estaba dando algo a mí misma. Y no había nada, absolutamente nada, que alguien pudiera decir o hacer para quitármelo. Dalva Rosales había encontrado su camino a casa. Y esta vez, nadie tenía las llaves excepto ella.